pues ya habíamos mencionado que son enfermedades por atesoramiento. Déjenme ver, a ver, aquí está. Que esto ya les los había explicado, ¿no? Se acumulan los metabolitos o los sustratos que no se pudieron degradar porque no existe la enzima y se pueden acumular en cualquier órgano, en el músculo, y ya vimos algunos ejemplos. A ver, aquí, muchachos, pues miren, por ejemplo, cuando ustedes ya sospechen un error de cierto metabolito que esté acumulado, sí tendrán que irse específicamente a la enfermedad, ¿no? Eh, Porque les digo, pues son más de 500 alteraciones que están registradas, más de 550. Ok, entonces, o porque el metabolito sea tóxico, también ya lo dijimos, o porque no exista la suficiente energía, porque se necesita degradar ese macronutriente y no existe la energía suficiente. Yo les explicaba ayer, por ejemplo, con la galactosemia, que, que se acumula la galactosa porque no se puede derivar a glucosa y porque faltan, son 3 enzimas, faltan, y entonces se va acumulando. Entonces al neonato le hace falta energía, no crecen, no van ganando el peso que deben de ganar, pero aparte la galactosa se acumula en el cristalino y en el sistema nervioso, por eso causa el retraso mental. Entonces, vean, aquí pudiera ser también, o sea, la galactosemia la podemos incluir como atesoramiento, pero también como por déficit energético. Y obviamente también es por toxicidad. Bueno, entonces, en la clasificación de cuando es por la presentación clínica, los errores innatos pueden presentarse desde el periodo neonatal con síntomas agudos y ya en la hiperplasia suprarrenal, en la galactosemia, en la fenilcetonuria, sí hay datos, por eso es que yo también quise ponerlos ahí, pero son los del tamiz, los que les dije. Fue más porque son los que aparecen en el tamiz, pero sí pueden tener síntomas agudos, incluso ocasionar la muerte del producto. Y algunos datos nos pueden hacer sospechar. O pueden ser síntomas agudos, pero recurrentes y que pueden aparecer posterior al periodo neonatal. O síntomas crónicos y que van siendo progresivos. O ya específicos y permanentes. Entonces, se clasifica así. Entonces, ¿cuáles son? Miren, agudos en periodo neonatal, ustedes sospechen, pero vean ustedes, miren, por eso es que les digo que es difícil hacer el diagnóstico, porque ¿en qué otra patología sospecharían cuando hay rechazo al alimento? A ver, díganme, ¿en qué patología cuando es neonato? Eso ya lo saben. Y Pues es que recuerden, en la sí, mayoría, doctora, realmente usted nos dijo que el niño no comiera era un indicativo de patología. de patología, y sí, exacto. Pero, pero quedamos que un error del metabolismo, no es tan, o bueno, o sea, ya hablamos pues de la prevalencia, ¿no? Persona en cada 10,000, pero un niño que rechaza el alimento, ¿en qué pensarían más frecuentemente cuando es un neonato? ¿En qué pensarían? ¿En algún problema gastrointestinal? Ay, ya muchachos, perdón, que me fui por un suéter porque me empezó a dar frío. Eh, claro, bueno, en una infección, un problema gastrointestinal, pero a ver, cuando es neonato y no come y rechaza el alimento, acuérdense, neonato que no come, que está flácido, que cambia su coloración. ¿En qué piensan? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Sería un síndrome de respuesta inflamatoria. Una sepsis,
Y bueno, pues ahora sí el origen ante un cuadro infeccioso, y ahí ya puede ser gastrointestinal, puede ser neumónico, puede ser de piel, puede ser hasta del ojo, ¿se acuerdan? Con la clamidia y con el, con el, con la gonorrea, que nos puede dar sepsis o cualquier virus también, ¿no? Entonces, o el storch, acuérdense del storch. Entonces, en eso son más frecuentes esos que, que un error innato, pero tienen que tenerlo presente. Entonces, vean los datos que puede tener presente en el periodo neonatal, el rechazo, los vómitos, eh, apneas centrales. Ahora un niño que tiene apnea, generalmente cuando es neonato, pues sería un prematuro porque no tiene todavía la contracción muscular suficiente, no tiene inmaduro hipotálamo, tiene inmaduro todo el tronco cerebral. eh, eh, Serían los que más frecuentemente tuvieran, entonces tienen que descartar prematuridad. A mayor prematuridad, pues tienen más apneas. Eh, eh, Compromiso de la conciencia. Aquí, obviamente, en el periodo neonatal, ¿a qué se refiere esto? A ver, díganme ustedes. Compromiso de la conciencia. ¿A qué se refiere? ¿Quién me lo dice? Pues a que el niño no está alerta. O sea, un niño alerta, neonato, es un niño que está despierto, que tiene los ojos, está abiertos los ojos y que tiene cierta actividad motriz, ¿no? Acuérdense que un neonato no fija la mirada inicialmente, depende de los días que tenga, si ya está en el 28º día, a lo mejor sí ya fija la mirada. Recuerden que ellos se van mielinizando, entonces, pero se trata que el niño esté alerta porque está activo, está reactivo, porque tiene sus reflejos primitivos, eh, rápidos o una respuesta rápida. Y recuerden su actitud, cómo está en flexión. Entonces es un niño que está activo y que si ustedes lo mueven, el niño va a responder con ciertos movimientos, que tiene buen tono. Ese es un niño alerta, pero un niño que está flácido, un niño que está hipoactivo, que no responde cuando ustedes le hacen algún estímulo, pues ese es un niño con compromiso de conciencia. Sí, ahí sí quedó claro ya. Bueno, a lo mejor ya lo tenían claro, pues, pero yo quería todavía precisarlo. Entonces, fíjense, tiene un niño que rechaza el alimento, que tiene compromiso de conciencia en este sentido, que está hipoactivo, que está hiporreactivo, que tiene los reflejos alterados o disminuidos. Pues es un niño que ustedes tienen que sospechar en primer lugar sepsis, muchachos, sepsis. Eh, Pueden tener compromiso hemodinámico. ¿Y a qué se refiere con esto? Eh, pues que puedan tener llenado capilar retardado, que puedan tener taquicardia o que puedan tener bradicardia, pero todo esto, fíjense, todos estos síntomas siguen siendo, y tienen que descartar en primer lugar sepsis. Entre todas ellas, foco infeccioso, buscar foco infeccioso, o infección perinatal como manifestación, y obviamente indagarán, pues bueno, cuando ya tengan un neonato, acuérdense en la historia clínica, antecedentes perinatales. Tienen que indagar todo lo que la madre padeció. Y bueno, recuerden del storch, que son enfermedades insidiosas, eh, recurrentes, y bueno, pues eso les dará la pauta, ¿no? Si es un storch. Hipertensión intracraneal puede ser también, y bueno, aquí cuando tengan un neonato con hipertensión intracraneal, pues tienen que descartar defectos congénitos, obviamente
sistema ventricular, de todas las estructuras que comprometan la circulación del líquido cefalorraquídeo. O bien otras estructuras en que estén dando una masa tumoral o edema cerebral. Pero en este caso también tienen que descartar desde infecciones, meningoencefalitis, traumatismos, defectos congénitos y luego pensar en errores innatos, no como primera posibilidad. Y algunos olores, sí, darán la pauta a pensar, muchachos, ahí sí, como la orina olor a jarabe de arce, acidurias orgánicas o alteraciones del ciclo de la urea o la galactosemia. Y ahorita les digo exactamente los olores. Síntomas crónicos y progresivos, entonces aquellos eran en el periodo neonatal y entonces tendrán que tener en mente un error congénito, pero tienen que pensar o descartar otras causas más frecuentes. O primero pensar en las más frecuentes, pues, y luego en los errores innatos. Y crónicos y progresivos, si es que a medida que el niño va creciendo, continúa con anorexia y no se quita y ustedes no encuentren causa, que los vómitos sigan estando presentes y sean más intensos, más frecuentes, pero también tienen que descartar. Todo esto es en base a la semiología del vómito. Tienen que descartar otras causas y el error congénito pues va siendo como última causa. Retardo en el crecimiento o que sean infecciones de repetición y que no encuentren la causa de que sea esa repetición de infecciones. Retraso en el desarrollo psicomotriz, que empiece con convulsiones, inicie en etapas posteriores neonatales y estas convulsiones vayan siendo más frecuentes, tengan presente el error innato. Pero tienen que descartar, les digo, las causas más frecuentes. Pues la hipotonía, los niños pueden nacer con hipotonía, pero recuerden, la hipotonía es un signo de enfermedad neonatal, sepsis, incluso de hipoxia. Pues acuérdense, cuando tenemos que reanimar a un niño, uno de los datos es la hipotonía. Entonces, desaparece cuando el niño ya se oxigena bien, desaparece. Pero si persiste esa hipotonía a pesar de la buena oxigenación o a pesar de que el niño está en control metabólico, por ejemplo, en euglicemia, en eutermia, pero sigue con hipotonía, entonces tienen que sospechar el error innato, o que tenga debilidad muscular o disminución de la masa muscular, y aquí ya empiezan, fíjense, a aparecer la fenilcetonuria, las acidurias o alteraciones o defectos enzimáticos del ciclo de la urea. Muy bien. Y ya cuando son síntomas específicos y permanentes, característicos de errores innatos, cuando haya o cuando tengan un paciente con miocardiopatía dilatada o hipertrófica. Otra vez, no es la primera causa, el error innato. Tienen que descartar otras causas, pero hay algunos errores innatos que el sustrato se deposita pues en el miocardio y hacen estas miocardiopatías, como los defectos de oxigenación. Aquí se me olvidó, ahorita se los digo cuál es esta. La enfermedad de Pompe o las acidurias orgánicas. La hepatoesplenomegalia. Cuando hay hepatoesplenomegalia, acuérdense otra vez, hepatoesplenomegalia pero aquí cuando ya es permanente, en los neonatos, con hepatoesplenomegalia, primero sepsis, sospechen sepsis, y ya luego lo demás. Tienen presente pues el error innato, pero descarten primero sepsis, infección. Pero si persiste, cuando ya es permanente, entonces aquí sí, ya
ya empiezan a sospechar enfermedad de depósito lisosomal o las mucopolisacaridosis. Casi todas las mucopolisacaridosis, muchachos, tienen hepatosplenomegalia. Y fíjense cómo en las alteraciones del cristalino, otra vez, pensar en defectos congénitos, pero el error innato del metabolismo, la galactosemia cursa con osteopatía del cristalino o las tirosinemias. Ajá. Y cuando haya dismorfias, otra vez, cuando tengan un niño neonato con alteraciones morfológicas, pues piensen en la causa más común, pues puede ser multifactorial, puede ser un teratógeno, puede ser cromosómico, y bueno, enseguida error innato del metabolismo, pero siempre acuérdense causa más común. Y entonces cuando ustedes ya enfocan el diagnóstico hacia el error innato, la historia familiar les va a dar datos como la consanguinidad, que ya lo habíamos mencionado, que haya antecedente de enfermedad similar en otros miembros, o que haya habido muertes inexplicables, sobre todo en hermanos, o muertes prematuras, muerte súbita. O esto, miren, que haya déficit intelectual, que sí viva ese familiar y que tenga déficit intelectual y que, bueno, no se haya diagnosticado. Y recuerden que hay familias que así dejan a miembros familiares cuando pues por imposibilidad económica o lo que sea, no van a hacer un diagnóstico preciso y queda con el defecto, el déficit intelectual, pero indagando en los demás síntomas desde que nace este miembro, pueden asociarlo. Bueno, la historia obstétrica, la historia perinatal, recuerden que ahí o la descartan y la sintomatología actual por ejemplo, si es neonato, pues lo van a sospechar si es un storch o un teratógeno, etcétera, dependiendo pues de lo que encuentran, ¿no? en el neonato. Entonces, bueno, en la historia obstétrica, abortos, hidrops, defectos de la morfogénesis, microcefalia, o incluso que les mencionen movimientos fetales anormales. Todo esto puede ser de ayuda. ¿Y qué síntomas sugerentes? Entonces, miren, hepatosplenomegalia, que ya sea permanente, pues lo sospecharían más cuando ya es permanente. Alteraciones del cristalino, dismorfias, encefalopatía aguda. ¿Y cómo se manifiesta una encefalopatía aguda? Pues con alteraciones de la conciencia, letargia, hipotonía o convulsiones también. Y bueno, pues aquí está, disfunción neurológica, van de la mano. O falla hepática, disfunción cardíaca, compromiso hemodinámico que ya dijimos. Hipoglicemia refractaria se refiere a que siempre está en hipoglicemia, muchachos. A pesar del tratamiento, vuelve la hipoglicemia y no tienen una causa. O sea, cuando no tengan una causa de la hipoglicemia, pues sospechen el error innato. La orina de color u olor peculiar. Y aquí es donde ¿qué defecto hay? Miren. El olor, cuando es una enfermedad de la orina y que huele como a jarabe de arce o azúcar quemada, sería, pues es en las mucopolisacaridosis. La acidemia isovalérica y glutárica tipo 2, son acidemias. Estas son de origen del metabolismo de aminoácidos. Tienen el olor a pies sudados. La fenilcetonuria a ratón, el olor característico es un olor rancio o
o a ratón, así es, tal cual. Cuando es deficiencia de carboxilasa 3, etil, esta, esta enzima es orina de gato. Cuando son tirosinemias o mala absorción de metionina, a repollo cocido. Y cuando es la trimetilaminiuria o dimetilglicinuria, a pescado podrido. Entonces, estos serían como los olores más característicos. Orina gato, deficiencia de carboxilasa 3, etil, crotonilglicinuria. A pies sudados, acidemias. En general, estas las acidemias, bueno, acidemia isovalérica, pero casi todas, con la que es bueno, acidemias, pies sudados. Enfermedad de la orina de jarabe de arce o azúcar quemado. Cuando es a ratón, fenilcetonuria. Bueno, ¿tienen dudas aquí? No, doctora. Todo claro, gracias. Ok, entonces, otros datos sugerentes o signos sugerentes de error innato, pues es cuando el niño cursa con acidosis metabólica y láctica, pero recuerden que esto es un proceso en donde cuando los niños están graves, muchachos, y que se va alterando el pH, que recuerden que hay otras maneras de producción de energía cuando el niño está en hipoxia, etcétera, pues puede quedar en acidosis y eso, pues no van a sospechar error innato, si ya tienen una causa, ¿no? De si el niño tuvo hipoxia neonatal o si tuvo una neumonía y no tiene la suficiente oxigenación y se va complicando y va a llegar a acidosis, pero eso es una consecuencia. Pero cuando no tienen una causa, cuando el niño no cursó con neumonía, cuando no tuvo hipoxia, etcétera, y persiste en acidosis, y haya lactato, pues, entonces sí sospechen error innato del metabolismo. Cuando tenga aumento en el amonio o cuando haya dismorfias, primero tienen que integrar si es un síndrome, si es un defecto de campo, si es una secuencia, acuérdense, eso ya se los expliqué cuando hay un error morfogénico, tienen que pensar en las causas más comunes, pero si no encuentran causa, entonces sí piensen en error innato. Y en específico, pues esto sí es succión débil, vómitos, letargia, esto es algo muy inespecífico. Y cuando tengan esto, tienen que sospechar sepsis, acuérdense. Y esta también, hipotonía y apneas. Este es un niño que está muy mal, muy enfermo. Y la primera causa en general es sepsis. Y otro dato que pueda sugerir sería cuando tienen convulsiones después del 7º día, pero también tienen que descartar primero malformaciones congénitas. Bueno, entonces a esto me lo paso. Y bueno, aquí miren, hay datos, habrá estudios de laboratorio que les puedan dar la pauta. Por ejemplo, si tienen cuerpos cetónicos en orina, o aumento del amonio en sangre, o aumento de glucosa y ácido láctico que estén normales, que estén normales, la glicemia y el ácido láctico normal, pero tengan cuerpos cetónicos en orina y aumento del amonio, pues piensen en la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Cuando tengan cuerpos cetónicos en orina positivos, el amonio también esté aumentado, la glucosa esté normal o esté baja y tengan acidosis con neutropenia, pues piensen en acidurías orgánicas. Y esto pues ya es más específico, muchachos, ya es en el laboratorio. Aquí lo ideal es que para ustedes que primero se den cuenta de que tienen que tener la posibilidad de un diagnóstico de error innato, pero tienen que descartar las posibilidades más frecuentes.
y ya cuando ya descartan otras posibilidades y tienen en mente un error innato, entonces sí ir en específico con el laboratorio. Y entonces algunas enfermedades, vean los estudios que puedan tener y que les puedan orientar hacia esa patología. Entonces, cuando tienen el amonio aumentado en sangre sin otros signos, defectos del ciclo de la urea. Cuando hay una falla hepática y hay hipoglicemia marcada, galactosemia o intolerancia hereditaria a la fructosa, generalmente es de carbohidratos, cuando es hipoglicemia marcada y ya hay falla hepática. Cuando hay hipoglicemia y cuerpos cetónicos negativos, defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Cuando tengan el hiperlactoacidemia, o sea, el lactato aumentado, pues acidurias o enfermedades mitocondriales. Entonces, aquí se pueden integrar síndromes tanto con la clínica como con la bioquímica en base a la presentación clínica, pues la presentación clínica. Entonces, pues aquí están algunos ejemplos, pero creo que esto me lo salto porque ya es muy específico. O sea, el tema se trata de, en forma general, cómo sospecharían un error innato y qué es un error innato. Entonces, el manejo también me lo voy a saltar. Aquí se trata nada más de tener en equilibrio al paciente. Acuérdense que son los pasos A, B, C, D. Tengo que hacer que el niño o la persona, o sea, darle el tratamiento en base a que esté en función de su ventilación, de su circulación, preservar pues lo urgente y bueno, pues ya hacer los estudios pertinentes, pero eso no me voy a detener aquí, nada más enseñarles este caso clínico para que ustedes vean cómo es un poco más difícil integrar el diagnóstico de error innato, porque este caso clínico, ¿cómo lo sospecho? O sea, ¿en qué sospecharían? Miren, es un niño de 36 semanas de edad gestacional. El peso es de 2,750 gramos. Si es de 36 semanas, díganme, ¿es de término, pretérmino o postérmino? ¿Quién me dice? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Es qué? De término. ¿De 36 semanas? Pretérmino. Sería pretérmino tardío, ¿no? Tardío. Sí, ya pónganle el apellido, o sea, pretérmino tardío sería. Pero si pesa 2,750 gramos, díganme, o sea, tendríamos que tener la tablita, ¿se acuerdan? Para ver si está en peso adecuado. Pero hablando de cuando es de término, el peso adecuado de un niño de término, ¿de qué a qué rango va? ¿Se acuerdan? Es de 2.500 a 3.500 gramos. Ajá. Entonces, si es de 36 semanas, díganme ya si está en peso adecuado. O no, tendríamos que tener pues la tabla, pero no está bajo de peso, ¿no? Porque tiene Sí, 2. no. Probablemente sea un niño con peso adecuado. Si nos vamos a las tablitas, si es un niño con peso adecuado para su edad gestacional. Y entonces en antecedentes perinatales, ahí está mal, perinatales, pues es producto, bueno, aquí es desde la gesta 2. La madre tuvo la gesta anterior, fue por parto, no tiene abortos y no tiene cesáreas. Y el control prenatal lo llevó irregularmente. En realidad, nomás fue una vez a la consulta y cursó con diabetes gestacional. Y ya nace
mediante cesárea. Entonces aquí ya sí le agregaríamos gesta 2 para 1 y cesáreas 1, ¿verdad? A la madre. Entonces aquí en antecedentes nace por cesárea por trabajo de parto prolongado y sufrimiento fetal agudo. Y tiene cianosis generalizada, o sea, nace cianótico, flácido, en apnea, sin respuesta a estímulos, con frecuencia cardíaca de 50 por minuto. Aquí, ¿qué Apgar le dan? A ver, apariencia. A de apariencia, ¿cuánto le dan? ¿Qué sería la coloración, pues? Pues le pondríamos un 0 por la cianosis Cero. generalizada, ¿no? Flácido, ¿cuánto le dan? Ahí sería, bueno, a ver, vamos en orden. Primero sería A de apariencia, coloración, y le damos 0. Luego la P, que sería del pulso, pero es la frecuencia cardíaca, ¿cuánto le dan? También 0. Es también 0. Luego sigue la G de gestos, o ¿cuánto le dan? 0, está flácido. Está flácido. Y luego, luego sigue la otra A, que sería la del tono muscular, que es la de la actitud, o sea, la otra A es la de actitud, y que va en referencia al tono muscular. ¿Y cuánto le dan ahí? O sea, sin respuesta a estímulos. Sí, también tendría un 0. Pero, doctora. Y luego dice, la R sería de respiración, que en realidad es la respuesta, o sea, el llanto, pues el llanto enérgico. ¿Cuánto le darían? En el último. Pues no, no lloró, dice que nació en apnea, entonces no lloró. Entonces, ¿tiene un Apgar de cuánto de cuánto? Pues de 0, ¿no? De 0, nomás tiene latido cardíaco. Entonces, y de 50 está muy bajo. Tiene bradicardia, entonces esto es rápido, hay que hacer reanimación. Entonces, bueno, pues le hicieron reanimación, ventilación positiva, intubación endotraqueal y se logra aumentar a más de 100, pero sigue hipotónico. Miren, fíjense la exploración física, ya posteriormente le encuentran macrocefalia, extremidades hipotónicas, hiporreflécticas, hepato y esplenomegalia. Díganme de todos los signos que yo les dije, ¿qué encuentran para sospechar error innato? Me regreso. A ver, La hepato y la esplenomegalia. hepato, esplenomegalia. Ahí no tiene alteraciones del cristalino. Disfunción neurológica sí tiene, ¿no? Porque tiene macrocefalia, bueno, que también es una dismorfia. Falla hepática no sabemos, no, todavía no les digo los estudios. Disfunción cardíaca estaría dentro de, o compromiso hemodinámico. Pues es un niño con asfixia, ¿no? Mm, Uno que nace con asfixia. Bueno, todo esto no se los he dicho, pero tiene la hepatoesplenomegalia, tiene dismorfia y tiene disfunción neurológica. A ver, periodo neonatal. Bueno, pues esto no lo sabemos todavía porque acaba de nacer. Bueno, pero sí tiene algunos datos, ¿no? Pero ustedes, aquí sospecharían error innato del metabolismo o descartarían otras cosas. yo empezaré descartando otras cosas, Sí, doctora. por ejemplo, aquí, miren,
control prenatal irregular, o sea, ya lo dije nomás una vez, pues no saben cómo fue su evolución del embarazo, ¿no? Entonces, con qué infecciones transcurrió, qué tomó, qué teratógenos, a qué se expuso, cuál fue su alimentación de esa mujer, cómo nació el otro niño, tiene antecedentes hereditarios. Bueno, aquí en el caso clínico no nos dicen, pero habrá que indagar si hay algún otro miembro, hay antecedente de consanguinidad o no, pero entonces se descartan otras causas. Ahora, la diabetes gestacional es causa de la macrocefalia que tiene el niño. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las complicaciones de la diabetes gestacional? Primordialmente, ¿qué eran? Sí, Era macrosomía, ¿verdad? Eran niños macrosómicos. Y cuando es diabetes, cuando la madre ya era diabética, era la pregestacional, y se embaraza, entonces sí puede haber errores errores morfológicos, pues. Esto sí lo recuerdan, incluso abortos, llegan a ser abortos cuando la madre no está bien controlada. Pero bueno, pues aquí está este antecedente, muchachos, pero llama la atención pues que el control prenatal irregular, y esto pues puede ser un factor. Ahora, ¿por qué fue la cesárea? Pues fue porque tenía, fíjense, trabajo de parto prolongado y sufrimiento fetal agudo. Entonces, este es un niño con una hipoxia severa y el Apgar 0, pues su origen es por esta hipoxia severa. No voy a pensar en un error innato del metabolismo. Si tuvo un parto prolongado en sufrimiento fetal agudo, pues por eso le hicieron la cesárea. Entonces, aquí habrá que ver la evolución de este niño, ¿no? Por eso es que les digo que puede ser difícil pensar en ello, que sí son signos que tengo que tener en mente porque puede ser un error innato, sí. Ahora, eh, eh, persiste la hipotonía porque el niño está intubado. Aquí en la exploración física es cuando lo hacen, sigue intubado, está en unidad de cuidados intensivos neonatales. Pues ya lo exploran, obviamente por la urgencia de reanimar a este niño. Pues allí recuerden, lo primordial es la vida del niño. Entonces se explora después y encuentran ya la macrocefalia, extremidades hipotónicas con disminución en los reflejos, hepato y esplenomegalia. Y estos también son datos para pensar en un error innato del metabolismo, pero es un niño con sufrimiento fetal agudo, hipoxia severa, y que en curso tiene una encefalopatía hipóxica. Cuando hay una hipoxia severa, muchachos, el cerebro posteriormente tiene una inflamación del cerebral, y entonces el niño está con letargia, puede convulsionar, hay varias etapas, puede ser leve, moderado, severo, pero las hipoxias eh, eh, tienen periodos. Entonces va haciendo edema y luego este edema pues desaparece y puede quedar con secuelas el niño, puede quedar con convulsiones, puede quedar con higromas, puede quedar con parálisis cerebral. Entonces, aquí el niño sí tiene edema cerebral, pero es consecuencia de la hipoxia. O sea, esa es la primera posibilidad, no por error innato del metabolismo. Pero tiene datos, como dijeron ustedes, hepato, esplenomegalia, la hipotonicidad, pero miren, por lógica, todo esto pues es consecuencia de su sufrimiento fetal agudo. Aquí lo que se saldría de contexto sería el hepato y la esplenomegalia, pero no sé si tiene un Storch, muchachos. Entonces, este niño está mal. Y lo más frecuente, la posibilidad primera,
es que todo sea consecuencia del sufrimiento fetal agudo, pero también una causa en el que, o sea, durante el embarazo cursó como puede ser un storch por esto del hepatoesplenomegalia. Y bueno, encuentran ventriculomegalia con el ultrasonido. Entonces, la macrocefalia puede ser por el agrandamiento ya no hay una buena circulación del líquido cefalorraquídeo, y esto agranda los ventrículos y hace crecer a la cabeza. Entonces, puede ser un defecto que esté tapando toda la vía de la circulación. Generalmente sería eso, ¿no? Porque entonces así nace. Entonces, si es aquí, es un defecto, pero tengo que descartar otras cosas, y no voy a pensar en error innato, en este defecto. Pero miren, en el laboratorio encuentran hipoglicemia y acidosis metabólica. Pero si el niño tuvo hipoxia, yo digo que la consecuencia de la acidosis metabólica fue por la hipoxia. Y obviamente, recuerden, es un niño, bueno, aunque no es un prematuro, ya es tardío, ya controla mejor la temperatura y ya no hace hipoglicemias, pero miren, tiene hipoglicemias. Y fíjense, aquí la madre tuvo diabetes gestacional, entonces yo diría que la hipoglicemia fue por la diabetes gestacional. Pero si nos vamos a los signos específicos de los errores innatos, pues uno de ellos es la acidosis. Miren otra vez, aquí está. ¿Dónde estaba? Por aquí. Aquí está. Acidosis. Bueno, pues por aquí estaba, ¿no? Hipoglicemia, miren. Síntomas agudos y recurrentes, hipoglicemia o acidosis. Entonces, sí tiene datos, pero les digo, siempre yo pensaría otras causas, ¿no? De todos esos síntomas. Pero si no le encontrara causa a estos, la hipoglicemia o la acidosis, entonces, o al hepatoesplenomegalia, entonces ya me quedo con el diagnóstico de un error innato. Entonces, este niño, sus diagnósticos es que es un recién nacido pretérmino, ya hicimos el diagnóstico, con peso adecuado para su edad gestacional, que tiene una asfixia perinatal severa, aquí yo le pondría severo, y está en evolución porque apenas acaba de nacer. Y les dije que tiene etapas, la asfixia perinatal tiene etapas, entonces está en evolución esa asfixia, que estará cursando con edema cerebral. Pues tiene hipotonía, yo la hipotonía la puedo achacar a la misma asfixia. En un periodo de la asfixia, muchachos, va a cursar con hipertonía. Cuando ya en la fase tardía cursan con hipertonía y con convulsiones. Pero bueno, vamos a dejarla en hipotonía como diagnóstico. Pues tiene una hidrocefalia congénita, tiene la ventriculomegalia y miren, o sea, yo no descarto una infección, ¿se acuerdan? Una infección, una sepsis, sin confirmar el agente. Y bueno, como sospecha, pues puedo pensar en error innato del metabolismo. Comentarios. Ya aquí me quedo ya. Comentarios, muchachos. Yo sí tengo la duda, doctora. Sí. Entonces, para llegar al diagnóstico de un error innato del metabolismo, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con todas las patologías que... Tienes que pensar en las más frecuentes, siempre descartar las más frecuentes. Te vas quedando que a pesar de que corregiste la acidosis, a pesar de que corregiste la hipoglicemia, persiste, a pesar de que ya trataste y descartaste storch, descartaste la sepsis, o bueno, trataste porque tiene síntomas, y trataste, dijiste, es una sepsis y la voy a tratar.
y le voy a dar doble esquema de antibióticos, voy a hacer hemocultivos, pero todo te sale negativo y el paciente sigue en acidosis, persiste hepatoesplenomegalia. Entonces ahí sí tendrás que descartar y empezar a hacer estudios. Obviamente en la evolución, cuando ustedes tengan a niños o que tengan un error innato, ustedes van a estar haciendo estudios de laboratorio y van a encontrar a lo mejor en la orina, van a encontrar lactato, van a encontrar que el amonio está elevado porque se elevó el amonio, etcétera. O sea, encontrarán datos en el laboratorio que no concuerden, que no chequen con una sepsis o que siempre habrá algo extra allí, sobre todo metabolitos, me refiero a metabolitos. Y ahí entonces empiecen a sospechar, ya se encaminan pues por el error innato. ¿Y cuál será la pauta? También tendrán que interrogar a la familia, los antecedentes de las familias, y casi siempre hay positividad, siempre van a encontrar ahí un antecedente, por lo menos el de consanguinidad, que no pues está presente en todos, pero los van a encontrar. No sé si te quedó claro, Néctar. Sí, doctora, gracias. Sí. Lo bueno es que no son tan frecuentes, porque cuando hay un error innato van a ver, cuando vayan al hospital nos paran de cabeza, porque empieza el estudiadero, empieza y que son niños que pues, se quedan internados muchos días hasta que se detecte y que se estabilice al paciente. Y serán citas continuas o más frecuentes. Y también tendrán que recibir apoyo psicológico, porque la mamá ya se encarga de este niño y siempre va a estar enfermo y tendrá que ir a acuérdense que son equipos multidisciplinarios, porque irán a rehabilitación, porque tendrán que tener apoyo psicológico, porque tendrán que ver al genetista, porque tendrán que estar viendo al quien le lleva el crecimiento y el desarrollo, pues que será el pediatra, pero si tiene un problema neurológico, pues también verá al neurólogo y entonces la madre siempre estará ahí en el hospital, porque ahora tiene cita con uno, ahora tiene cita con otro, ahora los laboratorios, y sí les digo, afortunadamente no es tan frecuente, pero sí se requiere de este equipo. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, entonces ya en específico hablaremos el día de mañana de primero, ¿qué quedamos, Jennifer? ¿Cuál iba a ser? Galactosemia, doctora. Galactosemia. Y luego el siguiente equipo. Es fenilcetonuria. Fenilcetonuria. ¿Y a quién le tocó fenilcetonuria? Es que no he verificado los grupos, muchachos. Se los voy a anotar, se los voy a poner en el tablón y todos los grupos enseguida van a dar un tema. Un tema así pequeño, si ustedes se fijan, a lo mejor de estos tres, el que es más extenso sería la hiperplasia, pero tampoco es tan extenso porque abordarán más la deficiencia de la 21-hidroxilasa ahí ya. Entonces no son tan revoltosos, muchachos, están muy interesantes los tres. Y luego hablaremos del metabolismo, requerimientos energéticos y les voy a dar un tema a cada equipo. Pues les digo, por lo menos en este mes, en lo que ojalá que me quede con ustedes, ojalá. Pues si no, ya por lo menos ya supieron del metabolismo y de todo lo demás que vimos, muchachos. Bueno, ¿tienen comentarios, preguntas, dudas? Yo les voy a poner en el tablón su tema, de cada equipo. Y mañana entonces hablaremos de fenilcetonuria y de galactosemia. Galactosemia primero. Y si terminan pronto, empezamos fenilcetonuria el mismo día de mañana. Sí, doctora, está bien. Muchas gracias. Sí, doctora, está muy bien.